Tercera parte de entrevista al coronel en servicio pasivo del ejército, Fausto Cobo. 32 años estuvo en las Fuerzas Armadas, del 68 al 2000. Es parte de la reserva activa del CENEPA, gusta recordar él, para dejar en claro que lo pasivo es relativo dentro del ejército. Ha sido un constante crítico del rol de las Fuerzas Armadas en los últimos años, y mucho más de la negociación de los DRUP, que oportunamente él llevó a la Asamblea cuando estaba en ella en representación de Sociedad Patriótica. Volvamos al tema de los DRUP. ¿En qué queda todo esto tras lo que ha trascendido del informe del experto argentino y perito forense? En nada, en absolutamente nada. Y eso es lo triste y lamentable. No, porque los organismos de control y el poder cooptado por este gobierno no va a permitir que realmente la justicia impere. Ya están llamando por primera vez a un ministro a la Comisión de Fiscalización. Show. Usted cree, y el pueblo ecuatoriano cree, que a estas alturas del partido, los borregos de la Asamblea Nacional del oficialismo van a tomar conciencia de lo que están haciendo. ¿Usted cree que el pueblo ecuatoriano va a soportar una burla más de esta magnitud y se va a regar otra rueda de molino de esa proporción? Mire, la tremenda campaña propagandística de este gobierno, el inmenso capital de recursos que invierte para tenernos siempre bajo un pensamiento único en los medios de comunicación que son del pueblo ecuatoriano, pero que los cooptó también el gobierno para lograr lo que está queriendo hacer, perennizarse en el poder como partido único. Es una vergüenza. Pero el pueblo ecuatoriano es sabio. El pueblo ecuatoriano tarda a veces en reaccionar, pero reacciona contra la mentira. ¿Haciendo contra... qué? Bueno, la historia es clara. Se rebela contra el poder. Mire, yo mismo, siendo militar activo, me rebelé contra el poder corrupto. ¿Y sabe por qué? Ya que entramos a ese episodio, y es importante que abrir un paréntesis. ¿Sí? Vamos al episodio. No, usted no se rebeló. Yo me rebelé. No, usted intentó dar un golpe de Estado contra un gobierno constitucionalmente elegido. No, el 21 de enero fue golpista. Llámenlo como lo quieran llamar. Como lo quieran llamar. ¿Y cómo se llama lo que hicieron? Usted estuvo entre los que entraron y irrumpieron en el Congreso. Sí, señor, porque ¿sabe qué? Prevaleció en mi conciencia. Un triunvirato, incluido un militar que luego sacaron. Prevaleció en mi conciencia la obediencia debida. Yo jamás iba a aceptar que se reprima al pueblo que era víctima de un gobierno que obligó a que este país se convierta en un campo de prisioneros, en un campo de concentración. ¿La obediencia debida qué? A mis propios principios. Yo creo usted. Por eso cuando hablan de que los militares únicamente tienen que ser obedientes, yo me resisto. Los oficiales y los militares tienen que ser absolutamente deliberantes con su propia conciencia. Y está en la Constitución. ¿Dónde dice eso? Mire, ¿O decía en no. que estamos hablando? A ver. 21 Si a mí de enero del hay orden, dice somos obedientes, pero que nuestras órdenes no justifican el tema del orden constitucional. Y ustedes no garantizaron el orden constitucional, decía en esa época. ¿Qué prevalece? Reprimir al pueblo y matar al pueblo que esté en las calles con las armas, con lo que pasa en Venezuela en este momento. Es que están permitiendo este rato, ¿no es cierto?, que las manifestaciones sean reprimidas con armas de fuego. Eso es otra cosa. Eso iba a pasar el 21 de enero. ¿Cómo está seguro? Porque las órdenes ya estaban en marcha. Eso es novedad para mí. Bueno, entonces ¿Las órdenes de quién? Del mando. El mando se dio a la presión del jefe de Estado, del presidente Maguad, para que reprima al pueblo. Pero claro, entonces... ¿Y por eso es que ustedes lo derrocan? No, yo estaba en la Academia de Guerra, y cuando me llaman a consultar si la represión o no, yo digo no la represión. Entonces usted también está insubordinado. Le dije, estoy como quiera usted entender, pero yo no reprimo al pueblo en estas condiciones. Y me fui a la Asamblea Nacional, al Congreso Nacional, y les dije al pueblo ecuatoriano, frontalmente, nosotros no hemos saqueado el país. Yo estoy aquí para evitar el derramamiento de sangre. Y estoy aquí y me paré sin armas. Pero con ese argumento, válido éticamente, según lo que usted acaba de describir,
cualquier insubordinación militar se puede justificar. Cualquiera que sea en defensa del pueblo ecuatoriano cuando está al borde de ser reprimido con las armas. Injustamente. Cualquiera que sea cuando ustedes lo interpreten. No. Aquí un coronel del ejército que dijo, esto va contra mis principios, yo no puedo ir contra mis principios, y se limpió con lo que le obligaba a hacer la Constitución. Defender al pueblo por sobre todas las cosas. No, que es el soberano. Era respaldar a ese presidente ladrón. Ladrón porque congeló y se tomó para el Estado los recursos del pueblo ecuatoriano, de paso, no porque se lo haya llevado. Pero más allá de eso, pero aún así, o sea, pero más allá de el eso, constitucionalismo exige ese nivel de sacrificio. Pero más allá de le eso, digo porque tenemos que extrapolar eso al presente. Más allá de eso, he sido un hombre honesto conmigo mismo y le he dicho al pueblo ecuatoriano yo eso no estoy cuestionando. que si es que yo he cometido un error, si usted quería hacer eso tenía que salirse de las Fuerzas Armadas. No, es que tenía que decir, aquí se acabó mi lealtad militar y aquí empieza mi lealtad cívica, pues. Claro que había esa posibilidad, pero en una crisis de esa naturaleza, cuando se está al borde de reprimir y cometer un tema que llevaba la posibilidad de que una institución que venía ganando una guerra junto al pueblo se quiebre en esa gran unidad con el pueblo. Y entonces ahora le cuestionan a las Fuerzas Armadas. Ahora hay generales y militares que este gobierno ha perseguido y están presos por actos de lesa humanidad. ¿Qué pasaba si ese día las gloriosas Fuerzas Armadas, vencedoras del CENEPA, reprimían a su propio pueblo y había muertos? ¿Se imagina lo grave de que las Fuerzas Armadas ahora, o un oficial como usted, las Fuerzas Armadas ahora, aplicaran esos mismos principios que a usted lo guiaron en enero del 2000? ¿Se imagina lo grave? Mire, este rato se criminaliza todo en este gobierno. No solo que se criminaliza, o sea, se persigue. Las Fuerzas Armadas han sido sistemáticamente minadas, despreciadas, minimizadas, relegadas, no consultadas, a través de una serie de hechos que no necesito repetir ahora y que son de constancia pública. ¿Qué tal si viene un oficial, Fausto Cobo II? Sí, pues, y decide que, desgraciadamente y ventajosamente, y no solo, y decide que porque eso atenta contra sus principios de la institución, él se rebela. Mire, yo estoy seguro que si a los oficiales al mando, a los miembros de las Fuerzas Armadas, les disponen una orden ilegal, ilegítima, no la cumplen, porque aman a su pueblo. Ya lo han hecho. ¿Cuándo? Quisieron usarlos para desalojar a los Arayacu y dar con los 3 perseguidos políticos. Las Fuerzas Armadas dijeron no estar de acuerdo con eso. Eso sucede porque la doctrina de las Fuerzas Armadas, ¿qué es lo que quieren destruir? ¿Cierto? Esa unidad con el pueblo. Quieren destruir. Nos odian. Ya lo han hecho. Sectarios. Nos odian. Claro que sí. ¿Quiénes? El centro de gravedad de este gobierno es absolutamente antimilitar. ¿Qué es quién el centro de gravedad de este gobierno? Por ejemplo, tienen importantes cargos de decisión Alfaro Vive Carajo. Por ejemplo, la izquierda radical que siempre vio a las Fuerzas Armadas como un aparato represor y no ha analizado lo que sucedía en la región, en donde en otros países cercanos se produjo realmente un exceso en el uso de las armas, en el uso de la fuerza. En nuestro país hicimos todo lo posible para que eso no ocurra. Sí, es verdad. Aquí no hubo dictaduras genocidas. Puede haber habido errores. Armadas sistemáticamente. Puede haber errores. Y por eso yo le digo, yo siempre he hecho, los hombres se enaltecen cuando se ponen frente al pueblo, sobre todo quienes hemos estado en el servicio público, y que ellos nos juzguen. Qué grave lo que usted está diciendo, coronel. Porque esa sensación que tienen oficiales en servicio pasivo como suyo, como usted, también tienen oficiales en servicio activo, con la diferencia que no lo pueden extrovertir. ¿A dónde vamos a parar? Mire, el 21 de enero, ¿a dónde vamos a parar? Era una olla de presión. No, dejemos el 21 de enero, pasamos al presente. ¿A dónde vamos a parar? Vamos, hay que saber tener paciencia. La Biblia dice que hay que esperar sentado en la vereda para ver cómo por la calzada pasan aquellos que han actuado mal, aquellos que han utilizado el poder para enriquecerse, para abusar. Así dijeron en Venezuela, llevan 16 años, ¿no? Pero mire usted de los Así DRUF. dijeron en la Argentina, llevan 10 años. Mire los DRUF. Así dijeron en Cuba y Cuba llevan 52 años, sí, ¿no? Pero llega, Nicaragua, y ojalá llegue pronto. Verá, los DRUF,
cuando yo presenté el juicio, ¿qué decía? Bueno, con eso volvemos enseguida. Tengo que hacer aquí una pausa. ¿Qué decían? Cuando presentó el juicio Fausto Cobo por los DRUD y pretendió llamar a un juicio político al ministro de Defensa, el poeta Javier Ponce, a la Asamblea, pregunta a él, ¿qué decía? Se responderá cuando volvamos.